Cuando América se descubrió, bueno, cuando los viajes de Colón, un poco después, digámoslo así, ocupaban el trono de España Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, un hombre muy, muy especial, en el que Maquiavelo posiblemente se inspiró para ser el príncipe. Hizo algunas gracias, esa es otra historia que vamos a ver posteriormente. Ellos tuvieron una hija, Juana, conocida para la historia como Juana la Loca, que se casó con Felipe el Hermoso, que era un Austria, era un Habsburgo. Y entraron los Habsburgo al trono de España y luego se creó un gran imperio, el Sacro Imperio, que presidió el hijo de Felipe el Hermoso y Juana la Loca. Y ese fue Carlos V. Quinto de Alemania, primero de España, tiene nombre de chocolate, era un hombre importante, Él al principio parecía, como era un muchachito, no hablaba español, tenía el cierto problema que tienen los Habsburgo, a lo mejor su papá no lo tenía, que eran prognates, así, como fue el pobre Maximiliano. Ese Maximiliano que vemos en los retratos que nos pintan no es. Maximiliano, pobrecito, tenía una cara pobrecito, tenía de pocas luces, todo se ve en la cara. Entonces, Carlos V no hablaba español, era un chiquito, estaba así, pues parecía que estaba idiotita, no tenía nada de idiota, ¿no? Comió mucha carne y luego le dio gota, ahí vivió los últimos años de su vida en un monasterio, asentando la pierna en pie, en un colchón. Bueno, lo cierto al caso es que un día los Habsburgo dejaron el trono de España y entraron otros que podían tener algún derecho, franceses ellos. Eso pasa en el siglo XVIII, los muy notables Borbón, que son los que están hasta ahorita, es decir, Felipe, su papá, Juan Carlos, su abuelo, Alfonso XIII, en medio estaba el conde de Barcelona, don Gonzalo, en fin, son de la Casa de Borbón. Cuando entra la Casa de Borbón, todas las ciudades de América sufren un gran proceso de embellecimiento. La arquitectura de los Habsburgo es una, la arquitectura de los Borbones es otra, pero sobre todo el urbanismo. Ya se hacen los arcos, se hacen los corredores con arcos, que no existían, y se construye el primer paseo de la ciudad. El primer paseo de la ciudad fue la calle 60. Desde luego en su tramo de la Catedral hacia Santana. Y esa calle se llamó Paseo de Santana. Se abrió y fue la primera calle alineada, porque todas estaban así, como con muliches, que hubo en la ciudad, perfectamente bien alineada. Es una lástima que en ese proceso permanente de degradación que tenemos con los nombres en Mérida, que no es la Ciudad de México, pero que tenemos nosotros, yo no sé por qué, ya no le llamamos Paseo de Santana. Ahora ese edificio de Pepe Chapur, que se hizo posterior a Santana, fue un acierto allá en la calle 60, fue un gran acierto, ahí donde estuvo la casa de la familia Gutiérrez, el Colegio Montejo, etcétera, etcétera. Fue un gran acierto que le pusieran Paseo 60, no Paseo de Santana, porque ya se había ido, ya había quedado atrás Santana, aunque lo hubiera merecido como una prolongación de ese paseo. Ese paseo tenía arcos de norte a sur, o sea, que entraban, que no se ha restablecido ni el arco del norte ni en el poniente de la ciudad, valdría la pena que se reconstruyeran, y tenían otros a los lados. Tenían naranjales y ahí se salía a pasear, básicamente los domingos por la mañana,
después de misa, creo que antes que apretara algo el sol, y otros días quizá, la gente que salía con sus carruajes a dar la vuelta. Inmediatamente después de este paseo, nobilísimo, histórico, que ahí Federico Granja Ricalde, cuando fue alcalde, y don Carlos Loret de Mola, gobernador, en uno de sus últimos actos, pusieron concreto hidráulico por primera vez, y eso fue un acierto por la importancia que tiene todavía la vía. Bueno, inmediatamente se pasó a la calle 65, se hizo el Paseo de las Monitas, lo hizo don Lucas de Gálvez, con una alameda a un lado, una cosa preciosa. Atrás tenía una glorieta muy grande con un jardín, entonces daban los carruajes toda la vuelta y regresaban. Fue una lástima, ya en el siglo XIX dejó de... Sobre todo cuando empezó la independencia, ¿no? Porque ahí pusieron la estatua de Fernando VII, a que vamos a hablar algún día, está ahora en la esquina del Munifato, siempre en la 65, pero más al oriente. Y era el gran paseo aristocrático, y aquel entonces a las muchachas no se les abordaba, no se les podía hablar, se les veía, ¿no? Y se sufría al verlas, casi conmociones los muchachos, ¿no? Porque no se les veía. Luego se pedía permiso, intervenía alguien y uno visitaba las casas y eventualmente le ponían tiempo. Se puede visitar aquí 3 o 4 meses. Se decide a casar, si no, no vuelve, porque no va a hacer perder el tiempo a nadie. En ese tiempo tampoco se le agarraba la mano ni nada, menos un beso. Bueno, sí se le bajaba un kiko, pero así al destanteo, ¿no? Es muy triste que esa calle se haya llamado después de los Hidalgos, eso ya no fue tan triste, como el nombre que lleva ahorita, tan promiscuo, la calle ancha del Bazar. Ahí se pusieron los kioscos a principios del siglo XX, que hasta hoy existen. Y ya no es la calle de mayor tránsito comercial, de mayor valor, de mayor tránsito comercial de la Ciudad de México, a nivel de caminar. Bueno, como calle, ¿no? En las plazas hay aforos extraordinarios, desde luego. Después de esto, se hizo el paseo de la ciudad, se hizo de la Plazuela de Jesús, o sea, el parque Cepeda Peraza, hacia Mejorada. Ahí se daban las vueltas los domingos, ahí salían las muchachas con sus abanicos, los muchachos en las escarpas, viendo, contemplando, bajando una sonrisa. Las muchachas se tapaban, solo mostraban los ojos, hacían algunos gestos de coquetería. Ya dijimos, como diría García Lorca, esos abanicos eran de pasiones suspendidas. ¿Qué quiere decir eso? Que te incitan, pero se suspenden. Te miran con una mirada que solo las mujeres pueden lanzar, se prende el fuego, un rayo de fuego atraviesa el alma del hombre y después lo dejan suspendido y se quema en esa hoguera de pasiones suspendidas en un verso del grandísimo Titán de la Vega de Granada. Bueno, esa avenida, esa calle aristocrática, donde había muchas casas muy vistosas, quedan algunas, otras no han sido demolidas, se llama Porfirio Díaz. Cuando vino don Porfirio en 1906 le pusieron su nombre en un gesto de una lambisconería fatal. No se acostumbraba ponerle nombres de héroes o de gente de México a las calles de Mérida, pero bueno, don Olegario lo hizo, finalmente lo nombraron secretario de Fomento del gabinete de don Porfirio. Y luego el Paseo Montejo, que se había hecho para carreras, primero de caballos y después de automóviles, y que era la avenida que iba a ser, que fue de los conservadores, ahí puso su casa el general Cantón. Olegario era liberal, no era conservador, pero el general Cantón sí era conservador, y ahí están otros nombres aristocráticos muy conservadores. Se volvió el paseo de la ciudad.
Y todavía en los 70s del siglo pasado, ahí iban los muchachos a caminar los domingos y las muchachas también en sentido contrario y se hicieron muchos romances. Alguna época los muchachos fueron al Parque de las Américas, a finales de los 50 y los 60 iban al Parque de las Américas. Ningún paseo de la ciudad posterior le ha disputado ese nivel al Paseo Montejo. Altabrisa, pero no tiene nivel de caminar y tampoco es muy corta. Va del Monumento de las Haciendas al periférico, realmente es muy corta. En cambio, el Paseo Montejo arranca en Santana, en la 47, y va a terminar, Dios sabe dónde, ahí en Isla Cervera quizá. No creo que llegue a Progreso, no creo que invada el municipio de Progreso, pero la carretera Progreso, lo que hoy conocemos la carretera Progreso, se va a llamar Paseo de Montejo, eso no cabe duda, es el gran paseo de la ciudad, es el paseo que lleva el nombre del conquistador, y yo creo que por eso lo respetamos tanto. Si este comentario le gustó, suscríbase a este canal, si no, diga lo que le parezca, vea el próximo, a lo mejor ese le gusta.